Hola mis queridos amigos, una feliz noche de domingo, de Lazy Sunday aquí en Canadá. Bueno, de Lazy no tiene nada mi domingo, la verdad los domingos es el día en que limpio, en que paso más tiempo pues haciendo mis cositas, como que la mascarilla, que las uñas, que cremitas, ¿sí me entiende? Y les cuento y les quiero compartir, estoy cogiendo el hábito, la costumbre de los domingos cocinar para el resto de semana. Cuéntenme ustedes qué hacen los domingos, me encantaría leerlos. ¿Por qué quiero coger ese hábito de cocinar los domingos? Porque, por ejemplo, si usted trabaja, si usted ya no está en casa todo el día, es súper práctico. Mire, y no se les va muchísimo tiempo. Usted puede estar viéndose un documental o escuchando un audiolibro, ¿sí? Ese tiempito, de pronto usted está ahí acostado, en vez de estar ahí acostadito, se viene a la cocina, busca qué tiene o ya programa usted, hace las compras para hacer su comidita de la semana. Y es rico porque mire, llega uno súper cansado, tienes cosas que hacer pendientes. Por ejemplo, yo en mi caso con mis perritos, entonces qué rico, solo abres la nevera, sacas tu comidita, la calientas y ese fue un tiempo que no se perdió, es un tiempo súper valioso que es lo que voy yo a hacer ahorita. Así que bueno, acompáñenme en este ratico en que vamos a hacer este arrocito chino, mientras les voy contando lo que nos pasó aquí en Canadá. Tuvimos un problema, pero así, grandísimo, huge, con un servicio, con una compañía de internet. Eso ha sido tremendo, tremendo. Así que voy a contarles lo que pasó mientras voy cocinando. Y recuerden, cuéntenme qué hacen ustedes normalmente un domingo. Y no olviden suscribirse, déjenme sus comentarios. Yo deseo que ustedes me pongan temas. Me encantaría que ustedes me dijeran, Lore, me encantaría que hablaras de este tema, o qué sabes de esto, o cosas de Canadá, ¿sí? La próxima semana voy a ir a la CN Tower, es la torre que caracteriza la ciudad de Toronto. Bueno, eso va a ser muy rico. Yo sé que sí, va a ser una experiencia muy agradable. Yo tengo problemas con las alturas, horrible, por eso solamente he ido una vez. Esta será la segunda vez que voy y bueno, ya no quiero pensar en eso, pero sí quiero que ustedes conozcan de esta torre. Es hermosa, es rico estar allá, es de esta que se mueve, ¿sí? Usted está ahí en el restaurantico comiendo y ella se va moviendo ahí suavecito, vas viendo, ¿sí? Toda la ciudad de Toronto, lagos, es una vista espectacular, eso es una hermosura. Así que eso es lo que yo voy a empezar a compartirles a ustedes para que conozcamos un poquito más de la ciudad de Toronto, Mississauga y la misma ciudad aquí de Londres. Bueno, menos habla y más comida. Ya tengo hambre. Vamos a ver entonces cómo preparamos esto de la forma más rápida y práctica que se pueda. Voy a mencionar las cositas que se van a usar, son cosas súper sencillas, todos tenemos. De pronto dos cositas no es muy común que tengamos, pero también es muy sencilla de conseguirlos en cualquier tiempo. Bueno, en cuanto al arroz, obviamente si usted no tiene, como yo casi siempre tengo arrocito blanco hecho, siempre. O si usted, por ejemplo, le quedó arrocito con verduras, también lo puede utilizar, ¿sí? O si no, pues entonces hace su arrocito normal, como usted lo prepara normalmente, hace el arrocito blanco, porque esa es la base para todo lo que vamos a echarle ahorita, ¿ok? Así que voy a mostrarles entonces los ingredientes. Bueno, aquí está el arrocito que ya tenía hecho. Los camarones, este es un camarón que me encanta, es el camarón tigre, me gusta mucho este camarón. Bueno, el camarón, por ahí resultó un pedacito de chorizo, este también se va. Obviamente las raíces chinas, la cebollita larga, también hay cebolla redonda, de los pimentones yo le pongo obviamente ajos, unos huevitos y limones. Ahí les voy a mostrar para qué es cada cosita, ¿sí? Mire, la verdad no es mayor cosa, eso es todo, ¿sí? Y obviamente pues sal y aceite. Ahí les voy a mostrar entonces cómo se hace cada cosita.
Bueno, aquí piqué los ajos, pimentones y la cebolla redonda, esa que es blanquita, todo lo piqué y esto es lo que voy a poner a sofreír, ¿ok? Ya les muestro. Para después agregarle los cositas. Bueno, les contaba de Rogers. Rogers es una compañía, una de las más grandes, muy importantes, que manejan pues la telefonía, internet, bueno, todo prácticamente. Y pues la mayoría de compañías pues tienen ese servicio. Nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa, tengo Rogers como internet, pero en mi celular tengo otro servicio. El punto es que las pérdidas han sido millonarias, o sea, muchas empresas, oficinas, negocios, no podíamos sacar ni siquiera dinero del cajero automático si ese cajero automático tenía internet con Rogers, o sea, terrible, no se podían hacer transferencias online, o sea, todo se pues como no, nada, cero internet. Es impresionante cómo la dependencia, ya dependemos totalmente de esto. Se nos va la electricidad y Dios mío, ¿qué hacemos? Mire que la tecnología obviamente nos ayuda muchísimo, eso es indiscutible, obvio. Pero a la vez no sé ustedes qué opinen, me encantaría saber su punto de vista. A la vez nos ha hecho un poco inútiles, nos está haciendo como que ya no usamos ni siquiera el cerebro para pensar. Mire, ustedes me preguntan el número de teléfono de mis hermanos, por ejemplo, que son con los que yo me escribo todos los días, o de mi mejor amigo, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque simplemente decimos el nombre, pum, ahí está. Es más, hasta llaman por nosotros, ni tenemos que hacer esto. Entonces es muy chévere la tecnología y todo, pero sí, nos está volviendo un poquito inútiles. Bueno, aquí ya se está picando esto. Voy a agregar las otras cositas, bueno, ¿se acuerdan del choricito pedacito que quedó por ahí? Aquí está, aquí lo piqué. Entonces ya le agregué los camarones a la salsita que estaba aquí. Entonces ahora es dejarlo sofreír. Le voy a poner un poquito de salsa de soya y de sesame oil, aceite de sésamo. Así que esas son dos cositas, las que son bien difíciles de pronto que uno normalmente tenga en casa, pero esas son las que le voy a poner a este, para que tenga su saborcito. Después las raíces y un poquito de cebollita picada al final con su huevito. Bueno, este es el aceite de sesame oil, lo pueden ver ahí. Y si ven, no tengo aceite, salsa de soya no tengo, pero como me gusta la comida china, pido a veces y me dan sobrecitos de soya. Entonces esos sobrecitos son los que voy a agregar ahí con un poquito de aceite de sésamo. Bueno, aquí ya están los camaroncitos, las raíces chinas que se volvieron como, ay, yo no sé, eso como que se enredó. Bueno, pero ahí están sus choricitos, el huevito pues que lo volví así, lo revolví y listo. Bueno, voy a sentarme a comer y voy a mandarles unos saluditos. Bueno, les voy a mostrar mi obra maestra. Ay, huele rico, yo sé que está rico porque yo humildemente les digo cocino muy rico. Bueno, me voy a sentar, voy a comer y voy a mandar unos saluditos. Yo sé que me han mandado saluditos. Voy a mandar unos saluditos antes de irme. Este saludito es para el señor Larry Cadena. Larry, a mí me encanta que a ustedes les encante los videos y gracias por verlos. Muchísimas gracias por la compañía que ustedes me han dado a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias, de verdad que sí. A Cadas, saludos. Y para Enrique Rosado también un saludo y un besote para todos ustedes. Recuerden por favor sus comentarios, déjenme sus puntos de vista, qué opinan de las cosas que yo les hablo, que yo les comento. Me encantaría que pudiéramos pues compartir esos
puntos de vista totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Nuevamente, un besote y nos vemos pronto. Recuerden apoyarme en mis otras páginas que tengo como Facebook, Instagram y mi página de OnlyFans. Así que bueno, espero verlos por aquí o por cualquiera de todos esos lados donde podemos interactuar un poco. Así que descansen y nos vemos. Chao.